lo que es la gestión pública, que es la gestión de la comunicación gubernamental. A mi lado se encuentra Jessica Leguía, la cual es predocente en el FEGAT y además también consultora de seguimiento y monitoreo en el Ministerio de Educación y quien nos va a aclarar algunas dudas con respecto a este tema. Muchas gracias por tu tiempo, Jessica. Hola Celeste, muchas gracias. Y nada, también quería comentarles que si me han intentado preguntar sobre ese tema es porque pude desarrollar varias investigaciones respecto a comunicación gubernamental, sobre todo enfocado a gobiernos locales. Y bueno, le comenté un poco a los chicos de Gestión 360 y es esto lo que los ha animado a poder preguntar un poco más de cómo debemos gestionar la comunicación gubernamental. Claro, y para tener un poco más en claro todo ese panorama, quisiera empezar ya a preguntarte cómo es que podrías definir en sí la comunicación gubernamental, cuál sería su importancia, las funciones, los efectos. Sí, bueno, la comunicación gubernamental es todo tipo de relación y comunicación que se da entre los organismos de gobierno, las instituciones públicas y los ciudadanos. La comunicación gubernamental es una expresión de la comunicación política. Si hablamos de la comunicación política, podríamos distinguirla por etapas, ¿sí? Entonces, al momento de empezar un ciclo político, podríamos enmarcar al marketing político como la primera etapa, ¿no?, en la que un candidato intenta hacer gobierno y tiene que vender sus ideas para poder captar votos. Ese vendría a ser como una siguiente etapa. Una vez que el candidato o que el gobierno logra acceder al poder y ya se encuentra, empieza a ejercer justamente funciones de gobierno, y ahí es donde empieza la comunicación gubernamental, en esta etapa, en la etapa en la que alguien ya tiene un cargo público y tiene que empezar a comunicar las grandes reformas que va a implementar, las intervenciones, programas presupuestales, actividades, entre otras cosas. Dentro del gobierno, autores como Riorda señalan que existe la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis, que es básicamente para responder a ciertos momentos, ¿no?, en el que uno es gobierno y tiene que absolver ciertos problemas, ¿no? Pero básicamente la comunicación gubernamental es justamente este tipo de relación y comunicación que se da entre el gobierno y los ciudadanos, ¿no? Por medio de las políticas públicas, por la provisión de bienes y servicios, por las normativas, por las grandes reformas que se dan. Y tú dentro de la gestión de nuestro presidente, del Estado, ¿no?, ¿por qué crees que es importante gestionar lo de la comunicación gubernamental? El asunto con la comunicación gubernamental y el objetivo por el cual existe la comunicación gubernamental o por lo cual se quiere investigar sobre el tema y se considera un aspecto muy relevante es que la comunicación gubernamental tiene como objetivo el consenso. Muchos autores como Riorda, Mahoney señalan que el principal objetivo al que debería apuntar la comunicación gubernamental es el consenso. ¿Y qué es el consenso? El consenso es que los ciudadanos puedan tener algún tipo de acuerdo, que la mayoría de ciudadanos pueda tener algún tipo de acuerdo respecto a cómo se tiene que solucionar un problema público, respecto a los valores en los que tenemos que vivir en conjunto, respecto a la manera en la que hacen las cosas el gobierno. ¿Y por qué tiene que haber un consenso? Porque como ciudadanos tenemos que vivir en comunidad y tenemos que sentirnos parte de un todo común. Entonces es importante que desde el gobierno se haga el esfuerzo de que, para empezar, tengamos valores compartidos, estemos a favor de una manera de resolver un problema y sobre todo estemos enterados y lo comprendamos, ¿no? Entonces, básicamente se quiere lograr consenso porque se quiere fortalecer la calidad democrática del gobierno y se quiere también colaborar con el proceso político de gobernar. Pero ahora el consenso es una meta, no es un objetivo grande, pero para hacerlo hay ciertas actividades y esfuerzos que el gobierno tiene que hacer para lograr muchas cosas, entre ellas la legitimidad de las decisiones del gobierno. Un gobierno que comunica bien logra que la gente tenga legitimidad hacia él. También un gobierno que implementa actividades correctas de comunicación logra mejorar la transparencia y el acceso a la información, logra institucionalizar mecanismos de rendición de cuentas, que es súper relevante en este momento, y también logra promover la participación ciudadana y también de alguna manera, al cumplir con todo ese tipo de actividades, logra dotar de sostenibilidad a las acciones del gobierno. Entonces, como vemos, la comunicación gubernamental es muy relevante porque básicamente le permite al gobierno tener las condiciones adecuadas para poder implementar reformas y actividades, ¿no? Entonces, un gestor
tiene que justamente gestionar la comunicación porque tiene que dotar de sostenibilidad lo que hace y preparar el terreno para poder implementar mejor las actividades o grandes reformas que tenga a su cargo. Claro, y en verdad, o sea, personalmente creo que es bastante complejo todo esto y de que en un panorama como nos encontramos ahorita en el gobierno se esté dando esto, ¿no? Creo que hay bastantes cosas que mejorar también. Pero ya para terminar con el tema que mencionaste al inicio, que lo del marketing político, dijiste de que era como un proceso, ¿no? Primero venía el marketing político, luego la comunicación gubernamental. O sea, ¿tú consideras de que el marketing político solo se centra en la época de elecciones? Sí, o sea, básicamente autores como Riorda intentan poner una especie de temporalidad en el tema y intentan remarcar un poco que sí, cuando hablamos de marketing político básicamente estamos hablando de usar técnicas de marketing para vender la imagen de un político, las ideas de un político para que el ciudadano compre este político mediante un voto, ¿no? ¿Y qué nos podrías decir con respecto al rol que cumplen los gobiernos locales y al del gobierno central respecto a los funcionarios internos y a los ciudadanos, y todo esto englobado en lo que es comunicación gubernamental? Bueno, las necesidades comunicativas que existen en los distintos niveles de gobierno son distintos, ¿no? Hay que hablar un poquito más a profundidad de la comunicación a nivel local. ¿Por qué? Porque el ámbito local es el ámbito que brinda los bienes y servicios, que recoge impuestos, que es el más cercano a los ciudadanos. Esto demanda una estrategia comunicativa distinta, poder tener la capacidad de comunicar los bienes y servicios, poder comunicar por qué se están haciendo de una manera, se están proveyendo los servicios por ciertos canales y no por otros, demanda un tipo de comunicación más tangible, más del que ven ustedes de repente en la facultad con productos, con bienes, ¿no? Y productos, se puede ver más claro en lo que es el gobierno local. Además, en muchos, el sentido de localidad y de pertenencia en muchos lugares del Perú justamente es más cercano. Hay muchísimo más contacto entre el ciudadano y él, en este caso el alcalde. Entonces hay una comunicación personal más cercana, que también demanda gestionarla de una manera estratégica y de una manera diferenciada. Hay un sentido de pertenencia a lo territorial y hay más costumbres en conjunto que tiene el nivel local que la comunicación debe tomar en cuenta. Hay presupuesto participativo, por lo cual deben haber canales de participación ciudadana y comunicación más cercanos, ¿no? Distinto a lo que tiene que ser el nivel central, ¿no? El gobierno central, en este caso, por ejemplo, el nuevo presidente PPK y todos sus ministros que están entrando ahora, tienen que comunicar ellos otra cosa, tienen que comunicar las grandes reformas del Perú, las grandes reformas que quiere hacer este gobierno, y tienen que hacer y comunicar un poco lo que Mario Riorda llama el mito de gobierno, que es básicamente transmitir los valores y el sentir al que quiere apuntar un gobierno determinado, ¿no? Y en el tema de la comunicación al nivel del gobierno central, manda mucho la imagen, manda mucho los mensajes que se transmiten con el día a día, con las acciones simples, con que el presidente se haga un bailecito en una cumbre internacional, con que se manifieste abiertamente respecto al matrimonio igualitario. Son mensajes que va mandando, ¿no? Que va mandando el gobierno central, ¿no? Y que como ves se miden más en lo simbólico al gobierno central, y al gobierno local más a lo práctico y a las actividades del día a día, ¿no? Entonces estas dos dimensiones demandan que la estrategia comunicativa se adapte, ¿no? A esta situación. En verdad son características importantes que debería tener tanto el gobierno central como el gobierno local, pero si lo vamos más a lo que es nuestro país, con hechos concretos, y ¿tú crees que hayan deficiencias? O sea, ¿y cuál crees que sean estas deficiencias, ¿no? ¿Cómo las ves tú? Claro, por ejemplo, lo que suele pasar mucho a nivel del gobierno central es que se invierten demasiados esfuerzos en la comunicación y la relación con los medios de comunicación. Por eso es que ves que todos los ministerios y las direcciones de gobierno central tienen el área de prensa, ¿no? Que básicamente ve esta relación. Sin embargo, olvidan que, si bien, como ya lo mencioné, hay un aspecto simbólico relevante que es el que este nivel de gobierno comunica, se olvidan de los otros canales, de canales de comunicación directos más cercanos, se olvidan también de canales de participación ciudadana, se olvidan de contar un poco más
por qué la reforma se hace de una manera y no de otra. Lo comunican básicamente la reforma, se comunica que se está haciendo algo, pero no se comunica qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo de esa manera y no de otra, ¿no? Mientras que a nivel local es todo lo contrario. El nivel local cuenta con menos herramientas, es decir, no tiene tanta relación con los medios de comunicación. No existen en el Perú no existen muchos canales de comunicación local, no existen muchos periódicos locales ni muchas radios locales. O sea, sí existen, pero no desde el gobierno, es decir, no es que Canal 7 o el canal del Estado se descentralice y sirva como mecanismo de comunicación a nivel local. No existe eso, ¿no? Existen iniciativas, pero son meramente privadas a nivel local. Entonces, ahí hay un poco de deficiencia por ese lado a nivel local, porque no se cuenta con ciertas condiciones y capacidades. Además, en muchos lugares, en muchos gobiernos locales, no se cuenta ni siquiera con una dirección de comunicación. O sea, existe, pero no realmente cuenta con las herramientas, no realmente hay un trabajo in-house por querer comunicar a nivel local, ¿no? Entonces, ves ahí dos aspectos muy distintos y cómo las deficiencias se dan también en medida del poder y del alcance y del presupuesto que tienen distintos niveles de gobierno para afrontar una comunicación estratégica, ¿no? Y, o sea, mencionaba varios puntos importantes, pero también en esos gobiernos, ya sean locales o bueno, en los sectores del gobierno central, que sí tienen esas herramientas o que tal vez sí también tienen pensado esas estrategias de comunicación gubernamental. ¿Crees que hay algún tipo de intereses? O sea, que hay algún tipo de intereses personales que influyen en estas estrategias de comunicación que van a darse. Sí, claro que sí. Uno de los problemas más común y reiterativo en la comunicación y en las organizaciones que intentan comunicar es que a veces terminan un poco personificando la comunicación, ¿no? Terminan un poco poniendo sobre todo la imagen del político o del director que la imagen del organismo público, que finalmente es el que implementa, ¿no? Y la razón por la que hace una cosa y cómo llega esta reforma o esta actividad, ¿no? Sin embargo, no, terminan hablando un poco más del personaje político haciendo la obra que de la obra y para qué sirve la obra, ¿no? No sé si tienes alguna idea en específico que quieras comentar. Sí, tal vez un caso concreto podríamos conversar lo que es lo de Castañeda, que justo también, o sea, podemos verlo diariamente que en sus obras públicas empieza a poner lo hacemos juntos, o esto lo hizo el pueblo, y pone hizo Luis Castañeda, ¿no? Y pinta las cosas de amarillo, que bueno, es también el color de su partido, ¿no? Entonces se está vendiendo ahí a él, y bueno, también con miras al futuro en las próximas elecciones. No sé cómo puedes conectar estas ideas. Sí, claramente la situación y la forma de actuar de la Municipalidad de Lima mediante el alcalde Castañeda es lamentablemente una muestra de la personificación de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y en este caso lo que está haciendo es justamente eso, ¿no? Personificarla, hacer que todos los ciudadanos fijen en su mente que él es el que hace las obras, que es él y su partido amarillo como el color de las cosas, de cómo pinta las obras públicas. Uh-huh. Y está poniendo como prioridad eso, cuando justamente la comunicación gubernamental tiene como principal objetivo personificar la comunicación y centrarse en la reforma, centrarse en la actividad de la organización pública, que en este caso sería la Municipalidad de Lima, ¿no? Que hace una actividad por un plan que tiene, ¿no? Como un plan de desarrollo que ya tiene el municipio, no porque sea meramente intención y voluntad y capricho del alcalde, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que no debería hacer la comunicación pública, porque acá lo que estaría haciendo el alcalde es traspasar un poco las etapas que tiene la comunicación política, es decir, cuando le toque el momento de ser candidato político, que será en el siguiente proceso electoral, tendrá que aplicar sus estrategias de marketing político, tendrá que intentar vender sus ideas y lo que ya hemos conversado al inicio de esta entrevista. Sin embargo, este es un momento en el que tiene que ejercer la comunicación gubernamental, no el marketing político. Y como ya lo dije, la comunicación gubernamental no está enfocado en personificar la imagen del líder de una organización pública. Y nosotros los gestores, ¿cómo podríamos aportar valor a través de la comunicación gubernamental? Sí, en verdad, el asunto es el siguiente. La comunicación
es un aspecto relevante para una política pública justamente porque ayuda a generar valor. Es decir, una política pública existe para solucionar un problema público, ¿no? Y tiene que ser técnicamente eficiente, eficaz, tiene que resolver el problema público. Esto es una dimensión instrumental que lo llama Mahone, por ejemplo. Pero también varios autores como Mahone distinguen que una política pública tiene que tener una dimensión comunicativa que complementa justamente esta dimensión instrumental. Es decir, tengo una política pública que es instrumentalmente buena, técnicamente buena, soluciona un problema público, es eficaz y es efectivo, pero necesito también tener una dimensión comunicativa buena para poder comunicar esta política pública, para que la gente pueda entender esta política pública. Y es eso a lo que le llamamos la dimensión comunicativa, que tiene dos aspectos principales: que hayan argumentos justificatorios de la política pública y que hayan aspectos explicativos. Es decir, tengo mi política pública que es buena, pero al momento de comunicarla tengo que distinguir siempre que mis mensajes vayan en dos líneas. En cómo funciona la política, mediante qué servicios se da, mediante qué canales de atención hay, cuándo puedo acceder a ese servicio, para quiénes son los beneficiarios, cuánto le costó al Estado. Pero, por el otro lado, tengo que explicar por qué existe, por qué se hizo la política pública de esa manera, por qué se decidió resolver un problema público de esa manera, por qué se están invirtiendo los impuestos de los ciudadanos de esa manera. Entonces, una vez que tú logras dotar a tu política pública, que es técnicamente buena, de un aspecto comunicativo bueno, lo que vas a lograr es darle sostenibilidad a tu política pública o a tu reforma, ¿sí? Entonces, una vez que tienes sostenibilidad, te puedes asegurar de que ante un cambio de gobierno, que ante un cambio de director en tu área, que ante algún cambio político, se caiga la política pública o se preste a que no continúe la política pública. ¿Por qué? Porque mediante la comunicación habrás garantizado sostenibilidad, haciendo que la persona se apropie de la política pública. Algo que distinguimos siempre para que se logre este valor y esta apropiación es que un ciudadano tiene que conocer su política pública, que es como un primer nivel, tiene que entenderla, tiene que saber cómo funciona, a qué problema va a resolver, tiene que de alguna manera interiorizar la política pública, porque tiene que saber realmente para qué le sirve y cómo le ayuda en su vida, y eso recién le va a permitir tener un nivel de apropiación de la política. Y una vez que tú tienes un nivel de apropiación de la política, si mañana deciden sacarse la política pública, tú como ciudadano vas a decir, no, yo quiero que la política continúe, me he sentido beneficiado, ha tenido impacto en mi vida, ¿no? Entonces, el gestor logra finalmente, mediante la gestión de la comunicación, garantizar sostenibilidad en sus acciones, ¿no? Y yo, como futura gestora pública, bueno, mis compañeros también que van a gestión, en sencillos pasos, ¿cómo nosotros podríamos comunicar estratégicamente? Sí, y acá les comento un poco lo que hicimos con un compañero de tesis, Alberto Díaz, y con mi asesor Milos Lao, justamente como una tesis de sustentación para la Facultad de Gestión. Nosotros propusimos, en el marco de estos conceptos, un modelo de comunicación estratégica de políticas públicas, y básicamente hablamos de 5 etapas, ¿sí? La primera vendría a ser todo lo que es el soporte organizacional. O sea, tú como gestor estás en una posición donde estás implementando una gran reforma o una política pública, debes tomar en cuenta el primer paso, que vendría a ser mapear todo el soporte organizacional. Es decir, tú debes ver primero si en tu área donde estás hay un equipo de comunicación, si es de prensa o si es realmente de comunicación de las actividades, si se cuentan con tecnologías de la información para comunicar, que básicamente se usa mucho ahora, si cuentan con personal capacitado para la comunicación, si existe algún mensaje claro, si en la organización donde estás existen ya lineamientos de comunicación y tú como gestor que trabaja en una organización grande tienes que adherirte, ¿no?, a la estrategia de comunicación que ya hay dentro de la organización, si hay políticas de comunicación y si tienes presupuesto para comunicar. Entonces eso es básicamente asegurarte de que haya mecanismos de soporte, ¿no? El segundo sería que una vez que ya tienes tu actividad o tu política pública que vas a comunicar, hagas un análisis y veas, para empezar, quién es tu público objetivo, básico, ¿no? Como ya les han enseñado en sus cursos de marketing.
cuáles son los canales de comunicación que usan más tu público objetivo, ¿no? Que puede, ya sea un ciudadano a nivel local, ¿no? Que quieras verlo, o a nivel central. Con cuáles cuentas tú, o sea, con cuáles cuentas tú dentro de tu área, ¿no? Con qué equipos cuentas para que puedas comunicar. Y de alguna manera, una vez que ya has distinguido tu público objetivo, tus canales, ya puedes entrar a toda la etapa del diseño estratégico, del diseño mismo de la estrategia de comunicación, de dotarte de indicadores, ¿no? Para que puedas ver el avance de tu estrategia de comunicación, de elegir ya tú, una vez que tienes tu política pública, qué canales de comunicación vas a usar tú. Ya identificaste cuáles usa más tu usuario o el ciudadano al que quieres comunicar, pero con cuáles cuentas tú, e intentar hacer un match entre los canales que tú tienes y los canales que ellos usan, ¿no? En qué horarios vas a comunicar. Entonces todo eso viene en la parte de diseño, ¿no? Que vendría a ser como la tercera etapa. Ya la cuarta, y le dimos una etapa propia, fue la del diseño del mensaje. Porque creo que se pierde mucho, muchas organizaciones suelen salirse de ahí, preocuparse un poco por tener cómo comunicar y a quiénes y los canales, pero no van al mensaje, que es finalmente lo que le va a llegar al ciudadano. Entonces ahí tienes que desarrollar bien un mensaje, entendiendo justamente quién es tu público objetivo, ¿no? Desarrollando un mensaje inclusivo, un mensaje que realmente toque a las personas con las que la gente se puede identificar, que sea un mensaje breve, ¿no? Todo esto de fondo y forma que le hablan en marketing también tiene que estar en el diseño del mensaje, ¿no? Un mensaje que si va a llegar a una población vulnerable, que llegue mediante las palabras adecuadas, ¿no? Que se diseñe realmente bueno, como para que vaya a hacerse sentir en el ciudadano, ¿no? Eso es muy importante. Y es justamente en el diseño del mensaje donde tenemos que incorporar lo que hablamos al inicio de explicar cómo funciona la política pública, por qué funciona la política de esta manera y no de otra, ¿no? De manera sencilla. Y finalmente tener una etapa de monitoreo y evaluación donde tú le haces un seguimiento a tu estrategia de comunicación. Como ya diseñaste indicadores, le das un seguimiento a cómo va tu estrategia de comunicación y evalúas si está funcionando, ¿no? Si es que la cantidad de dinero que estás invirtiendo o esfuerzo tiene algún tipo de impacto. Los ciudadanos conocen tu política, la están usando, se están adueñando, ¿no? Entonces eso básicamente sería. Tengo una pregunta. De hecho, ahí al inicio tú nos dijiste que la comunicación gubernamental también, que intervienen, ¿no?, los autores y la población en este caso. ¿Cómo en este modelo que tú tienes haces que haya la intervención? O sea, ¿en qué procesos específicamente hay intervención de la comunidad para hacer efectivas estas políticas, no estas estrategias comunicativas? Sí, o sea, básicamente el modelo que nosotros propusimos hace más énfasis en la comunicación, en la implementación de la política, ¿no? Porque realmente también hay toda una estrategia para implementar medidas comunicativas en el diseño de la política pública. Ahora, en las etapas que yo te he mencionado, lo ideal sería que en el diseño del mensaje puedas tú incorporar las opiniones de la población, hagas un focus group para saber un poco cuál es el mecanismo de comunicación que usa más el público objetivo al que quieres comunicar, puedas hacer una etapa de testeo del mensaje, o sea, ya tengo mi mensaje, pero voy a probarlo en el público al que quiero comunicarlo, ¿no? Entonces ahí, en la etapa del diseño del mensaje, donde nosotros al menos buscamos incorporar bastante la participación del ciudadano. Sin embargo, estos pasos que te di hacen más énfasis en la implementación, ¿no? En cómo comunicas una vez que vas a implementar una política. Sin embargo, existe toda una estrategia y todas premisas que uno debe considerar para diseñar una estrategia comunicativa justamente en la etapa de diseño de la política pública, ¿no? Y acá entran muchos roles de participación ciudadana, ¿no? Muchos mecanismos de participación ciudadana y de políticas públicas que se diseñan con participación ciudadana para poder justamente tomar en cuenta la opinión de las personas en el diseño de la política pública. Claro, en verdad es bastante importante lo que mencionas. De hecho, la participación ciudadana tiene que estar presente en todos lados y es algo que muchas veces en los gobiernos se ha estado dejando de lado, ¿no? En verdad, Jessica, muchas gracias por tu tiempo. Creo que ya hemos resuelto bastante las preguntas y también de ver la importancia de cómo, para un gestor, ¿no?, para poder implementar a futuro esto de acá y que lo tengamos en cuenta. Bueno, creo que esto ya es todo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos la siguiente semana en el programa de Gestión 360. Muchas gracias, chao.